Las noticias no siempre se cuentan completas, aquí analizamos lo que otros callan, información sin filtros. Esto es Leak News, el podcast con Eiter López. Comenzamos. Muy buenas noches y bienvenidos a Leak News, el show donde revisamos las noticias de hoy, las estupideces de ayer y las promesas que mañana tampoco se van a cumplir. Detrás de un hombre hay una historia de décadas de esfuerzo científico y una figura central. ¿Quién es Mariano Barbacid? El bioquímico español que es uno de los oncólogos más reconocidos del mundo, con una carrera que comenzó en los años 70 y que incluye el aislamiento del primer oncogen humano, un hito histórico en la biología del cáncer. Barbacid ha dedicado su vida a desentrañar los mecanismos que permiten que los tumores crezcan y sobrevivan. Hoy, al frente del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en España, lidera el estudio que ha logrado eliminar por completo el tumor de cáncer de páncreas en ratones mediante una terapia combinada de 3 fármacos. Un descubrimiento que abre una nueva vía para posibles tratamientos futuros en humanos, pero también al mismo tiempo ha sido enfático al recordar que aún queda camino por avanzar antes de poder aplicar estos hallazgos en pacientes humanos y que ese siguiente paso depende tanto de la ciencia como de los recursos disponibles. En un video que ha compartido a través de la Fundación CRIS contra el cáncer, Barbacid dice: con sinceridad, hemos conseguido la regresión completa y duradera del cáncer de páncreas en nuestros modelos experimentales, pero nuestro objetivo final es poder curar el cáncer de páncreas en pacientes y cuanto antes, mucho mejor. Pero para que esto lo pueda lograr necesita de la ayuda de todos. Y él pide ayudar, donar y cambiar la historia de esta enfermedad. Esta petición de apoyo, tanto individual como institucional, forma parte de un esfuerzo amplio para financiar la siguiente fase de investigación y acercar esta terapia a los ensayos clínicos en humanos. Un paso crítico en el camino hacia tratamientos efectivos para uno de los cánceres más letales. México, Cuba y Donald Trump. Petróleo bajo presión. En los últimos días, México ha decidido pausar temporalmente el envío de petróleo a Cuba, una tensión que la propia presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido como profundamente soberana y basada en contratos de Pemex y en criterios humanitarios, incluso cuando la isla enfrenta cortes de energía, apagones y una crisis energética muy crítica. Sin embargo, la versión oficial y la percepción internacional empiezan a divergir. El presidente de los Estados Unidos, Trump, no solo ha impulsado aranceles punitivos a países que suministran petróleo a Cuba, incluyendo una orden ejecutiva en la que declara una emergencia nacional para justificar esas medidas, sino que él ha ido más allá y afirma públicamente que fue él quien le pidió a Sheinbaum directamente que dejara de enviar crudo a la isla y que ella accedió. Ese mensaje no es menor, viene de un líder que ha demostrado falta de escrúpulos a la hora de presionar gobiernos regionales, tensar relaciones como con Colombia, Honduras o Brasil y poner sobre la mesa cuestiones de soberanía como si fueran negociables. Estamos ante una política que pasa de la diplomacia tradicional a la coerción abierta, amparada en sanciones económicas y en la narrativa de superioridad estratégica. Desde Washington, Trump asegura que ve una oportunidad de negocio político, incluso después de una crisis humanitaria en Cuba, insinuando negociaciones bajo su propio esquema y celebrando que otros gobiernos como el mexicano se alineen con su agenda. Del otro lado, Sheinbaum ha intentado navegar entre la tradición de la solidaridad histórica con Cuba y la realidad de no poner en riesgo la economía mexicana, diciendo que México explorará otras formas de apoyo sin someterse a las sanciones estadounidenses. Lo que está en juego no es solo el petróleo o la política de combustibles, es la soberanía de nuestras decisiones, la presión de potencias extranjeras sobre política exterior mexicana y la forma en la que los gobiernos latinoamericanos defienden o ceden ante intereses geopolíticos superiores. Una cosa es clara:
Esta disputa entre México, Cuba y Estados Unidos no solo refleja tensiones energéticas, refleja que la política internacional hoy se decide también a golpes de aranceles, declaraciones públicas y presión diplomática directa, más allá de los canales tradicionales. Y eso es que algo tenemos que observar con atención. Lo único que hay que reconocer, haya sido como haya sido, es que los únicos beneficiados de esta decisión de verdad son los mexicanos. Y no hablo solo por todo el dinero que regala la presidenta, sino también por la importancia del Tratado de Libre Comercio. No olvidemos que Claudia Sheinbaum tiene esa responsabilidad. Adán Augusto López Hernández ha dejado la coordinación de los senadores de Morena en el Senado de la República. Lo hizo formalmente para dedicarse ahora a las labores de partido rumbo a las elecciones del 2027. Pero cuando algo así ocurre en la política mexicana, la versión oficial rara vez cuenta todo lo que la historia debería de contar. Adán Augusto no solo era el coordinador de la bancada guinda, era hasta hoy una figura central en la operación política de Morena en la Cámara Alta, constructor de acuerdos difíciles sin contar con mayoría calificada y figura clave para sacar adelante reformas y bloques legislativos complejos. A primera vista, su salida se presenta como una decisión personal, dedicarse al trabajo territorial y fortalecer al movimiento de cara a los comicios intermedios. Pero en política, cuando alguien cae de una posición de coordinación estratégica, rara vez es un adiós espontáneo. Más bien suele ser un ajuste del poder en respuesta a presiones de fuerza dentro del mismo partido. Este relevo ocurre cuando Morena enfrenta múltiples desafíos. Una reforma electoral promovida por el Ejecutivo que no cuenta con la mayoría calificada por sí sola, dado que los aliados naturales como el PT y el Verde han puesto sus reservas sobre el respaldo a dicha reforma. Y un contexto internacional muy tenso en el que México ha recibido presiones internas notablemente de Estados Unidos a través de declaraciones públicas del presidente Trump sobre el fin del envío de petróleo a Cuba y su atribución de esa decisión al gobierno mexicano. Todo ello pone a Sheinbaum y a Morena en una encrucijada. Mantener una postura de soberanía frente a los Estados Unidos. La salida de Adán Augusto se da en medio de este ajuste y no parece casualidad. Recordemos que la elección de coordinadores de bancada se da por consenso interno y no por un dedazo externo, según ha dicho la propia presidenta. Sin embargo, el momento y las condiciones sugieren que esto no es un empate entre voluntades complementarias, sino es un reacomodo de fuerzas, interpretando como necesario por el equipo del poder. No se puede ignorar además el desgaste de Adán Augusto que venía enfrentando desde mucho antes de esta legislatura, polémicas vinculadas con personas de su entorno, el escándalo de la barredora de Bermúdez Requena, ¿se acuerdan? ¿Cómo olvidarlo, verdad? Diferencias entre sectores de la política nacional y una percepción pública de desgaste operativo es lo que estamos viendo hoy en una realidad. Un mensaje político de que Morena se está reorganizando. Sheinbaum mueve las piezas y la mesa del poder legislativo se ajusta frente a un escenario electoral e internacional que exige cohesión, estrategia y sobre todo control de la narrativa pública. En la política, cuando alguien abandona un cargo estratégico, no siempre es por decisión personal. Muchas veces es señal de que las tensiones internas y externas han alcanzado un punto de inflexión y que el tablero del poder se reconfigura en silencio, con miras a lo que viene. El maquinista, el durmiente y el tren interoceánico. La detención de Felipe Jesús N., quien fuera maquinista del tren interoceánico, nos obliga a hacer una pregunta difícil sobre la responsabilidad, la selectividad y la justicia en México. La Fiscalía General de la República, por conducto de su titular Ernestina Godoy, explica la tragedia que involucró a la emblemática obra de Andrés Manuel López Obrador. Pero, en paralelo, portales como Latinos y otros medios han difundido documentos que forman parte del expediente judicial en los que se afirma que el tren no contaba con un velocímetro funcional ni con los instrumentos adecuados para monitorear la velocidad. Es decir, cómo se mide un exceso de velocidad si el propio vehículo carecía de la herramienta para ello. Este detalle no es menor, es un elemento que va al corazón de la investigación técnica y a la atribución de responsabilidades. Por otro lado, las figuras públicas como Luis Donaldo Colosio han expresado lo que muchos observadores independientes señalan,
como una tendencia preocupante. La narrativa oficial se concentra en chivos expiatorios en los que recae toda la culpa sin atender el contexto estructural y de mando. Colosio ha dicho claramente que pareciera que se quiere chingar al más jodido, al de abajo, en este caso al maquinista, mientras otros niveles de responsabilidad quedan en penumbra. Y aquí es donde debemos detenernos y cuestionar. ¿Estamos ante una verdadera investigación científica y judicial centrada en reconstruir de manera imparcial los hechos o ante una versión que por acción u omisión protege a actores más poderosos o políticamente cercanos al poder? Porque más allá del maquinista hay una cadena de mando, una supervisión de obra, una responsabilidad administrativa y política que no puede desaparecer detrás de las versiones simplistas. Cuando un tren no tiene velocímetro, cuando los instrumentos de control fallan, cuando el supervisor honorario era el hijo del expresidente y sus amigos los proveedores, no es simplemente un error de un operador, es una falla institucional. Y entonces es natural hacer preguntas que muchos se hacen. ¿Por qué se ha enfatizado tanto en responsabilizar al maquinista? ¿Por qué la narrativa oficial no responde de manera clara a las evidencias que apuntan a fallas técnicas u omisiones de supervisión? ¿Hay interés en proteger a figuras de mayor peso político o mediático, incluso a los que están vinculados a la presidenta de la República? ¿Seguirán tapando a los hijos de AMLO? ¿En cuántos más proyectos tienen embarradas las manos los hijos de AMLO? ¿Les siguen dando jugada o los van a frenar como a su tío Adán Augusto? No es una teoría conspirativa, es una lectura crítica de los hechos conocidos hasta el momento, y cuando las versiones oficiales no responden a los documentos oficiales, es legítimo preguntarse si hay líneas que no se quieren cruzar, culpables que no se quieren exponer o un mensaje que se quiere enviar a los de abajo. Este caso ya no trata únicamente de una tragedia ferroviaria, se trata de un debate más profundo sobre justicia, transparencia y rendición de cuentas en un país donde la percepción de la impunidad para los poderosos y de castigo para los vulnerables sigue marcando la confianza ciudadana. La sociedad observa, cuestiona y exige claridad, porque no se puede construir justicia señalando solo a uno, si no se investigan a todos los eslabones de la cadena. Gracias por aguantar las noticias, las mentiras oficiales y las promesas sin cumplir. Soy Eiter en Leak News. Que descansen. Mañana seguimos contando lo que muchos prefieren callar.